El silencio del pasillo a las 22:30 de la noche siempre me había parecido reconfortante, pero hoy, bajo la luz fría y zumbante del sensor de presencia, se sentía como una advertencia estéril que me helaba los huesos. Arrastré mi maleta de viaje, cuyas ruedas chirriaron sobre el piso de cerámica recién encerado, cargando el cansancio de 3 días fuera, visitando a una prima enferma, y solo deseaba el abrazo de mi cama y el olor a lavanda de mis sábanas. Con la rutina impresa en mis músculos tras 30 años viviendo allí, metí la mano en mi bolso buscando mi viejo llavero de bronce, ese que tenía el peso de la historia y la seguridad de mi hogar. Sin embargo, cuando alcé la vista para introducir la llave en la cerradura, mi mano se detuvo en el aire, paralizada por una confusión que rápidamente se transformó en un pánico sordo. La madera de roble, que yo misma había barnizado el año pasado, ya no tenía mi cerradura. Donde antes había un mecanismo fiable de doble vuelta, ahora brillaba, con arrogancia tecnológica, un panel de vidrio negro. Una cerradura digital biométrica de última generación, de esas que cuestan más de $400 y que yo jamás habría autorizado instalar. Me acerqué, incrédula, y noté un detalle ridículo pero crucial que capturó mi atención de enfermera meticulosa. Una pequeña luz roja parpadeaba insistentemente en la esquina del dispositivo, acompañada de un icono de batería tachado. Era la notificación de batería baja. Esa luz intermitente, frágil y descuidada, era un símbolo perfecto de quienes estaban al otro lado. Habían gastado una fortuna en tecnología para bloquearme, pero carecían de la disciplina básica para mantenerla funcional. Mi llave de latón, ahora un objeto obsoleto en mi palma, se sentía fría y pesada, como un artefacto de una era que acababan de borrar sin mi permiso. El sonido de mi maleta al caer al suelo, un golpe seco y definitivo, activó algo más que el eco del edificio. Activó la curiosidad ajena. La puerta del 502 se abrió con ese chirrido característico que conozco de memoria, y la señora Rufina del Prado asomó su cabeza teñida de caoba, con los ojos entrecerrados detrás de sus gafas bifocales. Rufina, la cronista no oficial del edificio, estaba siendo testigo de mi humillación en tiempo real, observando a la propietaria legítima parada en su propio felpudo, como una vendedora ambulante rechazada. Sentí el rubor subir por mi cuello, no por vergüenza de mis actos, sino por la indignidad de la situación. Enderecé la espalda, un reflejo condicionado de mis años como jefa de enfermería, y decidí que no le daría el espectáculo de una anciana desvalida golpeando la puerta. La audiencia estaba presente, y yo debía mantener el control. Con manos que temblaban ligeramente, no por frío, sino por una mezcla volcánica de incredulidad e ira contenida, saqué mi celular. Marqué el número de Leandro, mi hijo, mi único hijo, el hombre a quien le cambié los pañales y le pagué las deudas de juego. El tono de llamada sonó 3 veces, cada uno más largo que el anterior, rebotando en las paredes del pasillo, mientras Rufina seguía observando sin disimulo. Cuando finalmente contestaron, activé el altavoz, no por error, sino porque necesitaba que el universo, o al menos mi vecina, testificara lo que estaba a punto de ocurrir. «¿Hijo? ¿Pasó algo con la cerradura? Mi llave no entra», pregunté con una voz que forcé para que sonara calmada, casi ingenua, dándoles una última oportunidad de explicar un malentendido. La respuesta no vino de Leandro. Del otro lado de la línea, la voz que rompió el silencio fue la de Camila, mi nuera, con ese tono agudo y arrastrado que usa cuando cree que ha ganado una discusión. Se escuchaba música de fondo y el tintineo de copas, sonidos de una celebración en mi propia sala. «¡Ay, Adriana! Olvidamos avisar, qué despiste», dijo, soltando una risa que sonó como cristales rotos. «Cambiamos todo. La seguridad ante todo, ya sabes. Mejor busca un hotel, porque esta casa ya es nuestra. Supéralo». La frase quedó flotando en el aire viciado del pasillo, brutal y definitiva. No hubo disculpas, ni preocupación por dónde dormiría una mujer de 68 años a esas horas de la noche. Solo había crueldad desnuda y triunfalismo. «¿Leandro?», llamé ignorando a Camila, buscando un rastro de decencia en la sangre de mi sangre. «¿Estás ahí, hijo? ¿Vas a dejarme en la calle?».
Pude escuchar su respiración, pesada y nerviosa, al otro lado. Imaginé sus ojos esquivos, mirando al suelo mientras su esposa sostenía el teléfono como un cetro de poder. Él estaba allí, a 3 metros de distancia física, pero a un abismo moral de lejanía. Leandro no dijo una palabra. Su silencio fue más doloroso que la risa de Camila. Fue una confirmación de que su lealtad había sido comprada o coaccionada, y que el hijo que crié se había convertido en un accesorio mudo de la ambición de su esposa. Me quedé en silencio por exactamente 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. En ese breve lapso, algo murió dentro de mí. La madre abnegada que siempre justificaba los errores de su niño. Y algo nuevo nació. Una estratega fría que recordaba cada cláusula legal que había firmado. No grité, no lloré, no golpeé la puerta con furia impotente. Simplemente miré la pantalla de mi celular. Sin que yo lo hubiera planeado conscientemente, mi dedo había rozado el botón de «grabar llamada» al inicio de la conversación. Una aplicación que instalé hace meses para recordar citas médicas. Ahí estaba el contador de tiempo corriendo, registrando cada sílaba de su despojo y su burla. Miré la luz roja parpadeante de la cerradura digital. Batería baja. Y luego miré la luz roja fija en mi pantalla. Grabando. La ironía era deliciosa y trágica. Tenían la tecnología para dejarme fuera, pero me acababan de entregar la prueba digital para destruirlos. Sostuve la mirada de la señora Rufina, quien ahora tenía la boca ligeramente abierta por la conmoción de lo que acababa de escuchar por el altavoz. Asentí levemente hacia ella, reconociéndola como mi testigo involuntaria pero necesaria. «Buenas noches, señora Rufina», dije con una calma que debió parecerle terrorífica, dadas las circunstancias. «Disculpe el ruido. No volverá a ocurrir». Tomé el asa de mi maleta con firmeza renovada. Di media vuelta y caminé hacia el ascensor, dejando atrás la puerta cerrada y la fiesta de los usurpadores, mientras las puertas metálicas del elevador se cerraban, borrando la imagen de mi hogar, prohibido. No sentí miedo por la noche que pasaría en un hotel barato. Sentí la claridad absoluta de quien tiene un mapa del tesoro en medio de una guerra. Ellos pensaban que el juego había terminado con el cambio de cerradura. No sabían que, legalmente, acababan de disparar el cañonazo de salida para su propia ruina. Mañana a las 8:00 am, el tiempo de los lamentos terminaría y empezaría el tiempo de la auditoría. Sentada en el borde de la cama del hotel, con las sábanas de poliéster áspero, picándome en las piernas, sentí que el silencio de esa habitación prestada era muy diferente al de mi hogar. Aquí el silencio era vacío, anónimo, pagado por noche. El silencio de mi apartamento tenía capas de historia, sedimentadas año tras año con mi propio sudor. Cerré los ojos y el olor a desinfectante industrial del hotel me transportó instantáneamente a 1998, a los pasillos interminables del Hospital General donde dejé mi juventud. Recordé la sensación física exacta de mis pies hinchados, dentro de los zapatos ortopédicos blancos, después de un turno doble de 16 horas. No era una excepción, era mi rutina. Aceptaba cada guardia nocturna, cada festivo y cada reemplazo de emergencia que mis colegas rechazaban, acumulando horas extras como una hormiga obrera, obsesionada con un solo propósito. Mi objetivo en aquel entonces tenía una cifra concreta: el 30% de inicial para el apartamento de la calle Los Álamos. Mientras Leandro dormía seguro en la guardería, yo cambiaba vías, limpiaba heridas y sostenía manos moribundas, calculando mentalmente cuánto faltaba para alcanzar la meta. No compré ese apartamento de 180 metros cuadrados, con suerte ni con herencias fáciles. Lo compré con mis vértebras comprimidas y con mis fines de semana sacrificados durante 5 años consecutivos. Recuerdo el día de la firma de la escritura original, el peso del cheque de gerencia en mi bolso, un papel que representaba miles de noches sin dormir. Cuando giré la llave por primera vez en esa puerta, la misma puerta que hoy me cerraron en la cara, le prometí a esas paredes que serían mi refugio definitivo, mi fortaleza inexpugnable contra la intemperie del mundo. Leandro creció en esos cuartos amplios, protegido por el techo que yo pagaba religiosamente cada mes, sin saber que cada metro cuadrado costaba una parte de mi salud. Pero el sacrificio financiero nunca terminó con la hipoteca.
La memoria me llevó violentamente al año 2010, una época oscura que prefería mantener enterrada bajo capas de negación maternal. Leandro tenía 25 años y ya mostraba esa debilidad de carácter que confunde el dinero fácil con el éxito. Apareció en mi cocina temblando, con los ojos inyectados en sangre, confesando una deuda de juego que no podía cubrir. No eran deudas bancarias formales, eran deudas con gente que no enviaba notificaciones por correo, sino amenazas físicas. Me rogó ayuda, jurando por la memoria de su padre que sería la última vez, utilizando esa vulnerabilidad calculada que siempre fue su arma más afilada contra mí. Esa tarde, con el corazón encogido por la vergüenza ajena, abrí mi caja fuerte escondida en el armario. Saqué el estuche de terciopelo azul que contenía las joyas de mi madre y mi abuela, un collar de perlas auténticas de los años 50, unos pendientes de esmeralda y mi propio anillo de compromiso. Fui al centro de la ciudad, a una casa de empeño sórdida donde no hacían preguntas, y vendí 80 años de patrimonio familiar por una fracción de su valor. Recibí exactamente $8,000 en efectivo, billetes que me quemaban las manos, y se los entregué a mi hijo para que limpiara su desastre. Al ver su alivio pensé que había comprado su madurez, pero hoy sé que solo financié su impunidad. Ese día vendí mi pasado para salvar su presente, sin sospechar que él acabaría robándome mi futuro. El golpe más sofisticado, sin embargo, llegó hace apenas 2 años, disfrazado de estrategia financiera. Fue una cena que Leandro organizó con un despliegue inusual, de afecto. Me sirvió vino, me habló de sus sueños de expansión empresarial, y luego, con lágrimas en los ojos, puso sobre la mesa su gran dilema. Necesitaba demostrar patrimonio para acceder a un crédito comercial vital para su negocio. «Es solo un trámite, mamá», me dijo tomándome las manos. «La casa sigue siendo tuya. Tú vivirás ahí hasta el último día. Pero si la pones a mi nombre, el banco me aprobará el préstamo mañana mismo». La propuesta era una trampa emocional perfecta, diseñada para explotar mi deseo de verlo triunfar donde yo solo había sobrevivido. Dudé. Mi instinto de enfermera, entrenado para detectar síntomas ocultos, me enviaba señales de alerta, pero la madre en mí quería creer. Fuimos a la notaría 3 días después. Recuerdo la frialdad del aire acondicionado y la voz monótona del notario leyendo el contrato de donación con reserva de usufruto vitalicio. Me aseguré de que esa cláusula estuviera allí. El usufruto. Esto garantiza que nadie puede sacarla de su casa. Señora Adriana, es su derecho de por vida, explicó el abogado. Miré a Leandro, quien asentía con una sonrisa que ahora interpreto como depredadora, y firmé. Regalé la propiedad legal de mi esfuerzo de toda la vida a cambio de una promesa de papel, creyendo que la gratitud filial era un contrato más fuerte que cualquier escritura. ¡Qué equivocada estaba! La dinámica cambió casi inmediatamente después de que la tinta se secó. Camila, que hasta entonces había mantenido una distancia respetuosa, comenzó a comportarse como la dueña absoluta. Fue una invasión gradual, casi imperceptible al principio, como una humedad que se filtra en las paredes. Empezó cambiando los cuadros, luego los muebles de la sala, y finalmente su actitud hacia mí. Dejó de pedir permiso y empezó a notificarme cambios. «Esta sala necesita modernizarse, Adriana. Se ve muy ochentera», decía, paseándose por mi casa con una cinta métrica, midiendo espacios para reformas que yo no había autorizado, hablando en plural, majestático. «Vamos a tirar esta pared, vamos a cambiar este piso». Yo era un mueble viejo que estorbaba en su visión de diseño interior. El abuso se volvió sensorial y directo en los últimos 6 meses. Recuerdo estar en la cocina preparando té y escuchar a Camila hablando por teléfono en la sala, sin bajar la voz, sabiendo que yo podía oírla. «El problema es que el departamento huele a vejez, ¿sabes? Es ese olor a remedios y naftalina que se te pega en la ropa». Me quedé paralizada, oliendo mi propia piel, que solo olía a jabón neutro y dignidad. Ella estaba construyendo una narrativa donde mi presencia era una contaminación ambiental en su propiedad. Leandro, presente en la habitación, no la corrigió. Su silencio cómplice fue la primera señal clara de que la transferencia de propiedad había borrado también su respeto. La confirmación final de su plan
Llegó hace una semana, de la forma más cobarde posible. Encontré olvidada sobre la mesa del desayuno una carpeta con folletos, brillantes de residencias para ancianos, jardines del reposo, el atardecer feliz, lugares que costaban una fortuna mensual y que prometían cuidado integral, lejos de las preocupaciones del hogar. Cuando les pregunté, Camila se rió nerviosamente y dijo que eran solo opciones por si algún día te sientes sola o cansada de mantener una casa tan grande. No era una sugerencia de cuidado, era una notificación de desahucio diferida. Estaban preparando el terreno psicológico para convencerme de que yo estorbaba en mis propios 180 metros cuadrados. Esa noche en el hotel, conectando los puntos entre los turnos de 16 horas de 1998, los $8.000 de las joyas en 2010 y la firma de la donación hace 2 años, comprendí la magnitud de la traición. No fue un impulso del momento cambiar la cerradura. Fue la culminación de una estrategia de años. Habían calculado que yo, la viuda pacífica, la enfermera jubilada que siempre se sacrificaba, aceptaría el hecho consumado y me iría dócilmente a uno de esos asilos para no causar escándalo. Subestimaron no solo mi inteligencia, sino mi capacidad de resistencia. No sabían que la misma mujer que doblaba turnos sin dormir para pagar esos ladrillos estaba dispuesta a demoler su farsa, ladrillo por ladrillo. Miré el reloj digital en la mesita de noche. 02:15 AM. No podía dormir. Mi mente era un archivo febril que revisaba inventarios, fechas y documentos. Sabía exactamente dónde guardaba cada papel importante en mi estudio. Ese que ahora estaba cerrado para mí. Pero también sabía que el doctor Octavio Meléndez, el viejo abogado de la familia que redactó la escritura original, tenía copias de seguridad. Él era de la vieja escuela, de los que desconfían de la nube y guardan todo en archivadores de acero ignífugos. Mañana no sería un día de súplicas, sería un día de recolección de municiones. Me levanté y fui al baño a lavarme la cara. Al mirarme en el espejo no vi a una anciana despojada. Vi a la jefa de enfermería que había manejado crisis de vida o muerte con pulso firme durante 40 años. Ellos tenían la cerradura digital y la arrogancia de la juventud. Yo tenía la memoria histórica, la ley y, lo más importante, la indignación de quien ha sido subestimada. Disfruten su fiesta esta noche, susurré al reflejo, secándome la cara con la toalla áspera del hotel, porque será la última celebración que tengan en mi casa. Apagué la luz, lista para que amaneciera. A la mañana siguiente, a las 8:00 AM en punto, entré en el despacho del doctor Octavio Meléndez, ubicado en un edificio antiguo del centro donde los ascensores todavía tienen rejas de tijera y operarios uniformados. El aire allí olía a caoba vieja, tabaco de pipa rancio y, sobre todo, a ley inmutable, un contraste tranquilizador frente a la modernidad plástica y desechable que mi nuera intentaba imponer en mi vida. Octavio, un hombre de 70 años con cejas pobladas y tirantes de cuero, me recibió no con abrazos de lástima, sino con la seriedad de un general que revisa a una tropa herida. Me senté en la silla de cuero verde frente a su inmenso escritorio. Puse mi celular sobre la superficie de madera y dije: Octavio, cambiaron la cerradura. Necesito que escuches esto antes de decirme qué opciones tengo. Presioné play en la grabación. La voz chillona de Camila llenó la acústica solemne del despacho, rebotando entre las estanterías llenas de códigos civiles encuadernados en piel. Mejor busca un hotel, porque esta casa ya es nuestra. Escucharla de nuevo, a la luz del día y en presencia de un tercero, le quitó el poder hiriente y la convirtió en lo que realmente era, una confesión grabada de despojo ilegal. Octavio escuchó con los ojos cerrados, tamborileando los dedos sobre el escritorio, y cuando la grabación terminó con el silencio cobarde de mi hijo, abrió los ojos. No había sorpresa en su mirada, solo una confirmación profesional. Ingratitud manifiesta, murmuró, anotando la hora y la fecha exacta en su libreta. Amarilla. Esto, Adriana, es oro puro procesal. La primera evidencia tangible nació en ese instante. El acta notarial de constatación de hechos. Octavio llamó inmediatamente a un notario de su confianza, que trabajaba en el piso de abajo para transcribir el audio,
y certificar su autenticidad. No era simplemente un archivo de audio en un teléfono que podía perderse o ser impugnado. En cuestión de 40 minutos, se convirtió en un documento físico, sellado y firmado, que daba fe pública de que se me había negado el acceso a mi propia vivienda. Ver el sello oficial estampado sobre la transcripción de las burlas de Camila me dio una primera sensación de control. Sus risas ya no eran aire, eran papel membretado, folial y listo para ser presentado ante un juez como prueba. As 1. Mientras el notario trabajaba, Octavio se levantó y caminó hacia su archivo de seguridad, una caja fuerte de acero pintada de verde oliva que parecía inviolable. Giró la combinación con paciencia y extrajo una carpeta de cartulina amarilla, desgastada por el tiempo pero impecable. Era la escritura original de donación de hace 2 años. Al ponerla sobre la mesa, el papel hizo un sonido pesado, sustancial. «Ellos tienen la copia digital en sus correos», dijo Octavio, «pero nosotros tenemos la matriz con las firmas originales». Abrió el documento y su dedo índice, manchado de tinta, señaló la cláusula cuarta. Estaba subrayada en rojo, probablemente por mí misma el día que firmé, aunque mi memoria había borrado ese detalle por el trauma. «Reserva de usufruto vitalicio», leyó Octavio en voz alta, saboreando cada sílaba legal. «El donatario, Leandro, recibe la nuda propiedad, pero la donante, Adriana, se reserva el uso y goce del inmueble hasta su fallecimiento. Esta reserva es inalienable e inembargable». La evidencia física de esa cláusula era devastadora para el plan de ellos. Significaba que, aunque el ladrillo estuviera a nombre de Leandro en el registro, el aire que se respiraba dentro, el derecho a pisar el suelo y a abrir la puerta, era exclusivamente mío. Ellos eran dueños de la cáscara del departamento, pero yo era la dueña de la vida dentro de él. Sin mi consentimiento escrito, ellos no podían ni siquiera pernoctar allí, mucho menos cambiar una cerradura. Sin embargo, para blindar mi caso, necesitábamos demostrar que yo no había abandonado el inmueble voluntariamente, una mentira que seguramente intentarían usar. «Necesito probar el animus domini», dijo Octavio, sentándose frente a su computadora. Entré a mi banca en línea desde su ordenador. La impresora láser comenzó a zumbar, escupiendo hoja tras hoja caliente. Eran los estados de cuenta bancarios de los últimos 24 meses. Allí, en filas ordenadas de números negros sobre blanco, estaba la historia de mi solvencia. Pago expensas edificio, impuesto municipal, seguro contra incendios. Cada mes, sin falta, salían de mi pensión de jubilada los fondos para mantener esa estructura. Octavio tomó los extractos y los apiló junto a la escritura. «Perfecto», dijo. «Tú pagas, tú mandas. Si ellos alegan que te fuiste o que cediste la posesión, estos papeles gritan lo contrario. Has pagado el mantenimiento del techo que ellos te robaron. Teníamos la prueba del despojo, audio, la prueba del derecho, escritura, y la prueba de la posesión continua, pagos». Parecía suficiente para una orden judicial rápida de reintegro. Pero Octavio, perro viejo en estos litigios, frunció el ceño mientras miraba la pantalla de su monitor, donde había accedido al registro de la propiedad inmueble en tiempo real para verificar el estado actual de la matrícula. «Adriana, acércate», me dijo con un tono que heló la sangre en mis venas, diferente a su seguridad anterior. Me levanté y rodeé el escritorio. En la pantalla, bajo el número de matrícula de mi departamento, había una anotación nueva, fechada hace apenas 3 semanas, resaltada en un recuadro de alerta. «Hipoteca de segundo grado, a favor de créditos rápidos, S.A.». Mis rodillas flaquearon. Leandro no solo quería la casa para vivir, la había usado como garantía. «¿Cómo es posible?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. «Para hipotecar una propiedad con usufructo, se necesita la firma del usufructuario. Se necesita M.I. firma». Octavio no respondió. Tecleó furiosamente, accediendo a un repositorio de documentos digitales notariales al que los abogados tienen acceso. «Vamos a ver el legajo de esa hipoteca», murmuró. La descarga tardó unos segundos eternos. Una barra de progreso azul que avanzaba lentamente, cargando mi destino financiero.
Cuando el archivo PDF se abrió, mis ojos fueron directamente a la última página. Ahí estaba el contrato de préstamo con garantía hipotecaria por un valor de $80,000 estadounidenses, con una tasa de interés depredadora del 18% anual. Pero lo que me hizo soltar un grito ahogado no fue la cifra, sino lo que estaba al pie de la página. Allí, encima de una línea punteada que decía «Avalista usufructuaria», estaba mi nombre, Adriana Santelices, y sobre él, una firma que imitaba la inclinación de mis letras, la curva de mi A mayúscula y el rasgo final de mi S. Era una falsificación competente, hecha por alguien que había visto mi firma miles de veces, alguien que había practicado imitándola desde que firmaba mis notas del colegio. Era la firma de Leandro falsificando la mía. Me tuve que sostener del respaldo de la silla de cuero para no caer. No solo me habían echado, me habían convertido en avalista de una deuda impagable sin que yo lo supiera. «Esto ya no es un caso civil de familia, Adriana», dijo Octavio, su voz bajando a un registro grave y peligroso. «Esto es un delito penal, falsedad ideológica y uso de documento falsificado». Imprimió el contrato. La hoja salió de la impresora y la puso sobre el escritorio, separada de los otros documentos. Esta hoja no era una defensa, era un arma nuclear. «Con esto», señaló la firma falsa con un bolígrafo, como si le diera asco tocarla. «No solo anulamos la hipoteca, con esto activamos la causal más potente del Código Civil para recuperar la propiedad total, la revocación de donación por ingratitud y comisión de delito contra el donante». Me quedé mirando la firma falsa. Durante años había excusado a Leandro pensando que era débil, influenciable, un tonto con malas compañías. Pero falsificar la firma de su madre para poner en riesgo su único techo no es debilidad, es maldad premeditada. Sentí como la última gota de compasión materna se evaporaba, dejando en su lugar una claridad cristalina. «¿Qué más necesitamos?», pregunté, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Octavio me miró con respeto. «Evidencia de su ocupación actual. Necesitamos saber qué están haciendo ahí dentro ahora mismo. ¿Tienen redes sociales abiertas?». Saqué mi celular de nuevo. Camila me había bloqueado en WhatsApp, pero su vanidad era más grande que su prudencia. Su perfil de Instagram era público porque soñaba con ser influencer de estilo de vida. Busqué su usuario, Ikami Deco Life, y ahí estaba. La quinta evidencia, visual y flagrante. Una foto subida hacía apenas 4 horas. La imagen mostraba mi sala de estar, pero con mis cortinas arrancadas y tiradas en una esquina. En el centro, una botella de champán barata y cajas de pizza sobre mi mesa de comedor de roble. La descripción de la foto era la prueba final de su dolo. Por fin, adiós al olor a naftalina, empezando la demolición de lo viejo para construir nuestro imperio. New home, renovación, dueños reales. Hice una captura de pantalla inmediatamente, asegurándome de que se viera la fecha y la hora. «Mira esto», le mostré el teléfono a Octavio. Él sonrió por primera vez en toda la mañana. Una sonrisa lobuna. «Están confesando la destrucción de patrimonio en tiempo real», dijo. «¿Ves esas cortinas en el suelo? Son bienes muebles tuyos. Eso es daño a la propiedad». Octavio imprimió la captura de pantalla en alta resolución. Ahora teníamos un mapa completo del crimen sobre la mesa de caoba. 1. El audio de la expulsión ilegal. 2. La escritura original con mi derecho de por vida. 3. Los recibos bancarios de mi posesión. 4. El contrato de préstamo con la firma falsificada. El delito grave. 5. La publicación de Instagram confesando la invasión y daños. Eran las 10:30 am. En 2 horas y media, habíamos armado un expediente que podía enviar a mi hijo a la cárcel y a mi nuera a la calle. «Tengo una duda, Octavio», dije mirando los papeles. «¿El banco ejecutará la hipoteca cuando denuncie la firma falsa?». Octavio negó con la cabeza. «El banco peritará la firma. Al ser falsa, el contrato de garantía es nulo respecto a tu propiedad. La deuda recaerá 100% sobre Leandro como deuda personal quirografaria. Sin la casa como aval, el banco irá contra sus otros bienes, su coche, sus cuentas, su salario». Asentí. Era justo.
Él había apostado mi casa. Ahora perdería su vida financiera. El siguiente paso requiere precisión quirúrgica, advirtió el abogado. No podemos ir con la policía ahora mismo por el tema de la firma. Eso tarda semanas en peritaje. Necesitamos una medida cautelar rápida para entrar. La recuperación de posesión, inmediata basada en el usufructo. Me explicó que el juez de turno podría firmar la orden en 48 horas si presentábamos todo esto hoy, antes del mediodía. El plazo encajaba perfectamente. Ellos tenían su cena de inauguración el sábado. Nosotros tendríamos la orden judicial el sábado por la mañana. ¿Quieres que redacte la demanda pidiendo también daños morales?, preguntó Octavio, con la pluma en el aire. Miré la foto de Camila en Instagram, sonriendo con esa arrogancia de quien cree que nunca rendirá cuentas. Pensé en mis 16 horas de turno en el hospital, en mis pies hinchados, en los $8,000 de mis joyas perdidas. No quiero su dinero, Octavio. No tienen nada que yo quiera, respondí, tomando la copia de la escritura y guardándola en mi bolso como si fuera un arma cargada. Solo quiero que la ley se cumpla con la máxima severidad posible. Redacta la revocación total de la donación. Quiero mi nombre de vuelta en esa escritura, limpio, sin ellos. Salí del despacho con una carpeta azul bajo el brazo, que pesaba más que mi maleta. Afuera, el sol de media mañana brillaba sobre la ciudad, indiferente a mi tragedia doméstica, pero yo ya no me sentía una víctima a la intemperie. Caminé hacia el banco más cercano para ejecutar la siguiente fase de mi plan silencioso. Tenía las pruebas jurídicas. Ahora necesitaba asegurar el control logístico. Mientras caminaba, recordé la fecha en el contrato fraudulento. La firma falsa tenía fecha de hace 3 días, justo cuando yo viajé. Habían esperado a que saliera por la puerta para venderme. Esa certeza terminó de blindar mi corazón. Ya no había vuelta atrás. Salí de la oficina de Octavio con el sol del mediodía golpeándome la cara, pero por primera vez en días no sentí el peso de la edad, sino la adrenalina fría de la ejecución táctica. Mi primera parada no fue el hotel, sino la sucursal central del Banco Nacional, un edificio de granito gris que siempre me había intimidado, pero que hoy era simplemente el siguiente campo de batalla en mi lista. Caminé las 3 cuadras con paso firme, ignorando el dolor habitual en mi cadera, impulsada por una determinación que nacía de la supervivencia financiera. Entré al banco, tomé un número de atención preferencial y esperé. No como la anciana que va a cobrar su pensión, sino como la titular que va a cerrar el grifo de la abundancia ajena. Observé a los cajeros contar billetes tras los cristales blindados y pensé en cuántas veces había transferido mis ahorros a esa cuenta conjunta de emergencia que Leandro manejaba con una libertad aterradora. Cuando me senté frente al gerente de cuentas, el señor Valenzuela, un hombre joven con corbata de seda que conocía mi historial desde hacía una década, fui directa al grano, sin los preámbulos sociales habituales. Señor Valenzuela, necesito una auditoría rápida de las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mi cuenta maestra y el bloqueo inmediato de las mismas, solicité con voz monocorde. Él pareció sorprendido, acostumbrado a mi permisividad habitual, pero tecleó rápidamente en su ordenador. Al girar la pantalla hacia mí, los números rojos bailaron ante mis ojos confirmando mis sospechas. En las últimas 48 horas, mientras yo estaba varada fuera de mi casa, la tarjeta adicional de Leandro había registrado movimientos frenéticos. Una licorería de lujo, $450. Un supermercado gourmet, $600. Una tienda de electrónica, $1,200. Estaban financiando su fiesta de inauguración y su nuevo sistema de sonido con mi crédito. ¿Desea reportar esto como fraude, señora Adriana?, preguntó Valenzuela con el dedo suspendido sobre la tecla de Enter, mirándome con preocupación genuina. Lo miré fijamente, pensando en las implicaciones. Si decía fraude ahora, bloquearía todo instantáneamente, pero alertaría a Leandro antes de tiempo. Necesitaba que se sintieran seguros hasta el último segundo. No, bloquéelas por pérdida a partir de este momento. Que los plásticos dejen de funcionar ahora mismo, pero no les envíe notificación por SMS. Quiero que se enteren cuando intenten pagar la próxima botella de champán
y la máquina les rechace la transacción. Respondí. Era una crueldad calculada. Imaginé la vergüenza pública de Leandro al ver su tarjeta rechazada. Ese pequeño anticipo de la ruina total que se les venía encima. Firmé los formularios de revocación de autorizaciones con una caligrafía impecable, sintiendo que con cada trazo cortaba un cordón umbilical tóxico. Al salir del banco, con los comprobantes de bloqueo guardados meticulosamente en mi bolso, junto a la escritura, mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación de seguridad de mi celular. Intento de acceso fallido a banca móvil. Leandro, probablemente alertado por algún pago, rechazado o intentando mover fondos para el fin de semana, estaba tratando de entrar a mi cuenta digital. Sonreí. Había cambiado mis contraseñas esa misma mañana en el despacho de Octavio, activando la autenticación de 2 pasos que solo llegaba a mi teléfono. Estaban ciegos, financieramente. Acababa de ponerles un torniquete en el cuello. Ahora, sin acceso a mi dinero y con la hipoteca fraudulenta pendiendo sobre sus cabezas, su única riqueza era la posesión física del apartamento. Y eso era lo siguiente que ibas a atacar. Regresé al hotel a las 14:00 horas y convertí esa habitación impersonal en mi centro de comando logístico. Desplegué sobre la cama el mapa mental de mi contraataque. El sábado era el día clave. Sabía por la indiscreción de Camila en redes sociales y por la confirmación visual de la señora Rufina, con quien hablé brevemente por teléfono, que la cena de inauguración sería el sábado a las 20:30 horas. Rufina me contó, bajando la voz como si estuviera en una película de espías, que había visto subir cajas de vino y bandejas de catering. Están preparando algo grande. Adriana, han invitado a gente del club y a los socios de Leandro. Me susurró. Perfecto. Cuanto más grande el público, mayor el impacto de la verdad. Necesitaba esa audiencia. No para humillarlos por placer, sino para que la recuperación de mi dignidad fuera un acto público e irreversible. El jueves por la tarde lo dediqué a contactar a los actores necesarios para mi obra del sábado. No podía presentarme sola. Necesitaba la fuerza coercitiva del Estado respaldándome para evitar cualquier escena de violencia física por parte de Leandro. Octavio ya estaba gestionando la solicitud en el juzgado, pidiendo una medida cautelar inaudita parte, sin avisar a la otra parte, debido al riesgo de destrucción de patrimonio y la vulnerabilidad de una persona mayor. Mi tarea era coordinar la logística física. Busqué en mi agenda el número de una empresa de cerrajería forense, especializada en aperturas judiciales. No quería un cerrajero de barrio que se asustara ante los gritos de Camila. Necesitaba un profesional que hubiera visto desahucios y embargos, alguien que pudiera taladrar una cerradura biométrica de $400 sin pestañear mientras la policía observaba. Hablé con el cerrajero, un hombre de voz ronca llamado señor Bermúdez. Le expliqué la situación sin adornos sentimentales. Tengo la escritura, tendré la orden judicial y necesito entrar en mi propiedad este sábado, a las 21:00 horas. La cerradura es digital, modelo X500. Él silbó al otro lado de la línea. Esas son duras, señora. Tienen pernos de acero reforzado. Tendré que usar el taladro industrial. Hará ruido. Que haga todo el ruido que sea necesario, le contesté. Quiero que el ruido sea parte del mensaje. Acordamos sus honorarios. $150 por la visita de emergencia en fin de semana, más el costo de la nueva cerradura mecánica que instalaríamos inmediatamente después. Acepté sin regatear. Era una inversión en mi seguridad futura. La espera del viernes fue una prueba de nervios agónica. Me quedé en la habitación del hotel, saliendo solo para comer algo ligero en la cafetería de la esquina, evitando cualquier lugar donde pudiera cruzarme con conocidos. Mi mente oscilaba entre la culpa residual, esa voz insidiosa que me decía que una madre no le hace esto a un hijo, y la realidad objetiva de los documentos que tenía en mi carpeta. Cada vez que la duda asomaba, miraba la foto de mis cortinas en el suelo de Instagram o releía la cláusula de usufructo. Me repetía a mí misma, no estoy atacando a mi hijo, me estoy defendiendo de un delincuente que casualmente comparte mi ADN. Esa distinción era vital para mantener mi pulso firme. La maternidad tiene límites,
y el Código Penal marca una frontera que Leandro había cruzado con entusiasmo. A las 16:30 del viernes, el correo electrónico que esperaba llegó con un sonido de notificación que me pareció música celestial. Asunto. Resolución. Judicial favorable. EXP 459/8/2024. Octavio lo había logrado. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas. Era un PDF de 4 páginas con el sello digital del Poder Judicial. El juez de garantías había actuado con rapidez inusitada, probablemente al ver la edad de la víctima y la evidencia flagrante de la falsificación de firma. Leí la parte dispositiva, las palabras mágicas que restauraban mi mundo. Se ordena la restitución inmediata de la posesión del inmueble Sito, en calle Los Álamos, a la señora Adriana Santelices, bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública, en caso de resistencia. Abajo, en negrita, una orden adicional que me llenó de una satisfacción sombría. Se autoriza el auxilio de la fuerza pública y cerrajero para el cumplimiento de la medida, habilitándose días y horas inhábiles. Habilitándose días y horas inhábiles. Esa frase técnica significaba que podíamos ejecutar la orden un sábado por la noche, en medio de su fiesta, sin tener que esperar al más lunes laborable. La ley, tantas veces lenta y burocrática, esta vez había funcionado como un reloj suizo gracias a la preparación meticulosa de las pruebas. Reenvié el documento al señor Bermúdez, el cerrajero, con un mensaje corto. Tenemos luz verde. Confirmado para mañana. Luego llamé a Octavio. Su voz sonaba cansada pero satisfecha. El oficial de justicia asignado es el señor Ramírez. Es un hombre serio. No le gustan los espectáculos, pero hará cumplir la orden. He coordinado con él para que nos encontremos en la esquina de tu casa a las 20:45 del sábado. Irá acompañado de una patrulla policial por protocolo. ¿Policía uniformada?, pregunté. Sí, 2 agentes. Es el procedimiento estándar cuando hay una orden de desalojo o restitución forzosa, aclaró Octavio. La imagen de 2 policías uniformados entrando en mi sala, mientras Camila brindaba con sus amigos influencers, era una pincelada de justicia poética que ni yo misma había soñado. Estaré allí, Octavio. Gracias. El sábado amaneció gris y lluvioso, lo que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo introspectivo. No sentía alegría. Sentía la gravedad de quien va a realizar una amputación necesaria para salvar el cuerpo. Pasé la mañana revisando mi apariencia. No podía ir vestida como una víctima desaliñada. Fui a una boutique cercana al hotel y compré un vestido azul marino de corte recto, sobrio y elegante, de una tela que no se arrugaba. Compré también un pañuelo de seda para el cuello y me aseguré de que mis zapatos estuvieran lustrados. Quería verme como la dueña legítima, como la matriarca que retoma el control, no como una anciana que pide caridad. Mi apariencia debía proyectar autoridad, para que cuando la puerta se abriera, nadie tuviera dudas de quién mandaba allí. A las 18:00 horas, empecé a prepararme. Me duché con agua fría para agudizar mis sentidos. Mientras me vestía, repasé el guión mental de lo que diría. No debía improvisar. Las emociones eran traicioneras y podían hacerme llorar o gritar, y ambas cosas me restarían poder. Debía ser quirúrgica. Recordé las palabras que me dijo Octavio. Tú no tienes que discutir con ellos, Adriana. Tú hablas con el oficial de justicia. Ellos son invisibles legalmente hasta que el oficial les dirija la palabra. Esa sería mi estrategia. Ignorarlos. Tratarlos como intrusos anónimos que han sido descubiertos. La indiferencia sería mi mejor arma frente a su histeria. A las 19:30 horas pedí un taxi. El trayecto hacia mi propio barrio se sintió surrealista, como si fuera una turista en mi propia vida. Veía las calles familiares, la panadería donde compraba el pan, el parque donde Leandro jugaba de niño, y todo parecía tener un filtro de irrealidad. El taxista, un hombre hablador que comentaba sobre el clima, no tenía idea de que llevaba a una mujer con una orden judicial y un cerrajero esperándola para demoler la vida de su hijo. Respondí con monosílabos, concentrada en mi respiración, controlando la taquicardia que amenazaba con desestabilizarme. Revisé por 10ª vez que tuviera el celular cargado y la carpeta azul con los documentos originales en mi regazo.
Llegué al punto de encuentro a las 20:40. La lluvia había parado, dejando el asfalto brillante y negro bajo las farolas. Allí estaban, el equipo, el doctor Octavio, con su gabardina beige y un paraguas cerrado. El señor Bermúdez, el cerrajero, apoyado en una furgoneta blanca con su caja de herramientas pesada a los pies. El oficial de justicia Ramírez, un hombre corpulento con una carpeta oficial bajo el brazo y cara de pocos amigos. Y detrás, el coche patrulla con las luces azules girando en silencio. 2 agentes jóvenes esperando órdenes. Ver esa fuerza desplegada por mí, por mi causa, me hizo sentir una oleada de poder que nunca había experimentado. No estaba sola. El sistema estaba conmigo. «Señora Santelices», saludó el oficial Ramírez con formalidad, verificando mi identidad con una mirada rápida a mi documento. «Tenemos la orden. El procedimiento es simple. Llamamos, notificamos y entramos. Si no abren, el señor Bermúdez procede. Usted se queda detrás de mí hasta que yo asegure la situación. ¿Entendido?». Asentí, incapaz de hablar por la emoción contenida. Octavio me apretó el hombro suavemente. «Es la hora, Adriana. Vamos a recuperar tu casa». La comitiva se puso en marcha. Caminamos hacia la entrada del edificio, una falange de legalidad avanzando hacia la fiesta de la mentira. Desde la calle, miré hacia arriba, al 5º piso. Las luces de mi balcón estaban encendidas. Se escuchaba música, una base rítmica grave que se filtraba a través de los cristales dobles. Podía ver siluetas moviéndose, sombras de gente bebiendo mi vino y riéndose en mi espacio. Imaginé a Camila en el centro de la sala, radiante, contando su versión distorsionada de la historia, celebrando su victoria pírrica. No sabían que el tiempo se les había acabado. No sabían que en el lobby, el conserje nocturno, pálido y asustado, nos estaba abriendo la puerta principal para dejarnos subir. Entramos al ascensor en 2 grupos. El silencio durante la subida fue absoluto, solo roto por el zumbido mecánico del elevador. Veía los números cambiar en el panel digital. 1, 2, 3, 4. Mi corazón latía acompasado con cada piso. Cuando el ascensor se detuvo en el 5º piso y las puertas se abrieron, el sonido de la fiesta nos golpeó de lleno. Risas, voces altas, el tintineo de cubiertos, estaban en el clímax de su celebración. Caminamos por el pasillo. Me detuve frente a mi puerta. Esa superficie de madera que me había rechazado hacía 3 días. La luz roja de batería baja seguía parpadeando en la cerradura biométrica. Pobres idiotas. Ni siquiera habían cambiado las pilas. El oficial Ramírez asintió al cerrajero. El señor Bermúdez encendió su taladro. El ruido del motor eléctrico rompió la armonía de la fiesta adentro. La función estaba a punto de empezar. El sonido del taladro industrial perforando el mecanismo de la cerradura fue un aullido metálico que duró exactamente 45 segundos, pero que en mi mente resonó como una fanfarria de guerra necesaria. Observé con fascinación morbosa cómo el señor Bermúdez, con la precisión de un cirujano, destruía la tecnología de $400 que me separaba de mi vida. Hubo un crujido final, seco y doloroso, como si el edificio mismo se quejara de la violencia, y el panel de vidrio negro de la cerradura cayó al suelo del pasillo, rebotando contra la cerámica con un ruido hueco y patético. La puerta, liberada de su mordaza digital, cedió suavemente hacia adentro, empujada por la mano enguantada del cerrajero. El aire viciado del pasillo se mezcló de golpe con una ráfaga de aire acondicionado, aromatizado con vainilla, y el olor inconfundible a asado y vino caro que escapaba del interior de mi apartamento. La barrera física había caído. Ahora comenzaba la verdadera demolición, la de sus mentiras. La escena que se reveló ante nosotros tenía la calidad estática de una fotografía tomada justo antes de un desastre. En mi sala de estar, bajo la iluminación indirecta que Camila había instalado sin mi permiso, había 14 personas congeladas en diversas posturas de celebración. Reconocí a un par de socios de Leandro, con sus camisas desabotonadas, y a varias amigas de Camila, sosteniendo copas de cristal de Bohemia, mis copas con gestos de elegancia ensayada. La música, un jazz electrónico suave que pretendía dar un aire de sofisticación cosmopolita a su robo, seguía sonando, ajena a la intrusión.
Por un segundo, nadie se movió. El contraste entre mi equipo táctico, un abogado, un cerrajero sucio de polvo de metal, un oficial judicial y 2 policías, y su fiesta de gala era tan grotesco que sus cerebros tardaron en procesar que la realidad acababa de derribar su puerta. Camila fue la primera en reaccionar, impulsada por ese instinto territorial agresivo que la caracterizaba. Sin ver todavía a los policías que estaban flanqueando el marco de la puerta, se lanzó hacia la entrada con los ojos desorbitados por el alcohol y la furia. Llevaba un vestido de seda color champán que seguramente costaba más que mi pensión mensual. ¿Qué carajo creen que están haciendo?, gritó, su voz aguda rompiendo el hechizo de silencio del salón. Esta es una propiedad privada. Llamaré a seguridad ahora mismo. Se plantó frente a mí, ignorando a los hombres, y me apuntó con un dedo acusador, con la uña perfectamente manicurada. «Tú, vieja loca, ¿te atreves a romper mi puerta? Te vas a arrepentir de haber nacido, Adriana. Fuera de mi casa ahora mismo». Su insulto resbaló sobre mí sin dejar marca, como el agua sobre el impermeable de Octavio. No sentí la humillación de otras veces. Sentí una calma glacial, casi antinatural. No retrocedí ni un milímetro. Simplemente la miré con la curiosidad de quien observa a un insecto atrapado en un frasco, sabiendo que ya no tiene oxígeno. Antes de que pudiera responderle, o de que ella intentara empujarme, el oficial Ramírez dio un paso al frente, interponiendo su cuerpo macizo y su placa dorada entre mi nuera y yo. El movimiento fue tan autoritario que Camila tuvo que frenar en seco, casi tropezando con sus propios tacones de aguja. La presencia del Estado, materializada en ese funcionario serio, cambió instantáneamente la atmósfera de disputa familiar a procedimiento legal en curso. «Buenas noches, soy el oficial de justicia Ramírez, del Juzgado Cuarto de Garantías», anunció con una voz de barítono proyectada para que cada rincón de la sala lo escuchara. Levantó la carpeta con el mandamiento judicial como si fuera un escudo heráldico. «Tengo aquí una orden de restitución de posesión inmediata a favor de la señora Adriana Santelices. Cualquier obstrucción a esta diligencia será considerada desacato y resistencia a la autoridad, delitos penables con arresto inmediato». Las palabras «arresto inmediato» flotaron sobre la mesa del buffet, aterrizando pesadamente entre los canapés de memam, salmón y el queso importado. Vi cómo el color desaparecía del rostro de los invitados, quienes empezaron a bajar sus copas lentamente, como si de repente sostuvieran material radioactivo. Leandro emergió del fondo del pasillo que lleva a las habitaciones, pálido como un papel, con una botella de vino tinto reserva de $80 en la mano. Al ver a los 2 policías uniformados entrar detrás del oficial y colocarse estratégicamente en la entrada, la botella se le resbaló de los dedos. El sonido del vidrio estallando contra el piso de madera y el vino derramándose como una mancha de sangre oscura fue el único ruido en la habitación. Leandro conocía ese uniforme. Sabía que la policía no viene a una cena familiar, a menos que la situación sea grave. Sus ojos saltaron de los agentes a mí, y por primera vez en años vi miedo puro en su mirada. No el miedo de un niño a ser regañado, sino el miedo de un adulto que sabe que ha jugado con fuego y se ha quemado. Esta fue mi primera victoria, el reverso intermedio que cambió la dinámica de poder en la sala. Hasta hacía 5 minutos, ellos eran los anfitriones exitosos, los dueños del mundo, y yo era la molestia invisible. Ahora, con solo cruzar el umbral acompañada por la ley, ellos se habían convertido en sospechosos acorralados en su propia fiesta, y yo era la autoridad moral y legal. Los invitados, esa platella que Camila tanto valoraba, empezaron a retroceder instintivamente, alejándose de Leandro y Camila como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Nadie quiere ser testigo o cómplice en una redada policial. El tejido social de su celebración se desintegró en segundos, reemplazado por la incomodidad palpable de quien sabe que está en el lugar equivocado. Camila, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Su arrogancia era una armadura demasiado gruesa para caer con una simple notificación verbal. «¿Restitución? Eso es imposible», chilló, girándose hacia sus amigos buscando apoyo que no encontró. «Nosotros somos los dueños.
Tenemos la escritura. Leandro, diles algo. Diles que esta casa es tuya. Su desesperación era estridente, vulgar. Intentó pasar por encima del oficial Ramírez para agarrarme del brazo, pero uno de los policías reaccionó con una rapidez entrenada, bloqueando su avance con un brazo firme extendido. Señora, mantenga la distancia. Es la primera y última advertencia, dijo el agente con tono neutro. Ver a la dueña de casa siendo reprendida por la policía como una delincuente común fue un golpe visual devastador para su imagen pública. Aproveché ese momento de confusión para dar mi primer paso dentro del apartamento. Mis zapatos de tacón bajo resonaron sobre el parquet con un sonido familiar y propio. Caminé hasta el centro de la sala, ignorando los vidrios rotos y el vino derramado. El aire olía diferente, cargado de perfumes ajenos y tensión, pero las paredes seguían siendo las mías. Pasé la mano por el respaldo de mi sofá, que habían reubicado contra una pared para hacer espacio a la pista de baile improvisada. Al hacerlo, reclamé el espacio físicamente. Los invitados se apartaron para dejarme pasar, abriendo un pasillo de vergüenza. Me detuve frente a la consola de música y apagué el jazz electrónico con un gesto seco. El silencio repentino fue ensordecedor, mucho más potente que cualquier grito. «Leandro», dije rompiendo el silencio. Mi voz salió tranquila, sin temblar, proyectando una seguridad que heló la sangre de los presentes. «Dile a tu esposa que se calme antes de que la saquen esposada. El espectáculo recién comienza y ella va a necesitar toda su energía para lo que viene». Leandro intentó articular palabra. Abrió la boca como un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Estaba paralizado entre la espada de la realidad legal y la pared de la furia de su esposa. Era patético. El hombre que había falsificado mi firma con tanta audacia no tenía el coraje para mirarme a los ojos frente a sus amigos del club. «Esto es un error administrativo», balbuceó finalmente Camila, recuperando el habla. Aunque su voz temblaba, sacó su celular frenéticamente. «Voy a llamar a nuestro abogado. Él arreglará esto en 5 minutos. Y tú vas a pagar por esta invasión, Adriana. Te voy a demandar por daños y perjuicios, por allanamiento, por arruinar mi inauguración». Marcaba el número con dedos torpes, incapaz de aceptar que su narrativa de éxito se estaba desmoronando. Creía que esto era un simple litigio civil, una confusión de papeles que el dinero o las influencias podían resolver. No tenía idea de la magnitud de la artillería que yo traía en mi carpeta azul. El doctor Octavio se adelantó, colocándose a mi lado con una sonrisa leve y peligrosa. «Ahórrese la llamada, señora Barrenechea», dijo con suavidad. «El título de propiedad que usted cree tener tiene un defecto de fábrica insalvable. Pero si insiste en llamar a alguien, le sugiero que llame a un abogado penalista, no a uno civil». La mención de mi asociación abogado penalista provocó un murmullo colectivo entre los invitados. Camila bajó el teléfono lentamente, con la pantalla iluminando su rostro desencajado. La duda por fin había entrado en sus ojos. Habíamos ganado el control del espacio y sembrado el terror, pero la casa todavía no estaba limpia. Miré el reloj de pared que aún colgaba en la cocina. 21:03. Todo iba según el cronograma. Habíamos logrado entrar y detener la fiesta. Esa era la victoria intermedia. Pero para expulsarlos definitivamente y recuperar mi dignidad, no bastaba con una orden de posesión. Necesitaba exponer la podredumbre moral de su traición frente a su público. Necesitaba que todos supieran, no solo que la casa era mía, sino porque ellos no merecían ni 1 metro cuadrado de ella. Saqué mi celular del bolsillo y lo conecté al sistema de sonido Bluetooth que acababa de silenciar. La luz azul de conexión parpadeó. Lista. ¿Quieren saber por qué estoy aquí realmente?, pregunté a la sala, elevando la voz para que nadie perdiera detalle. No es solo por una cerradura, es porque ustedes cometieron el error de creer que una madre no sabe contar. La verdadera detonación estaba a punto de ocurrir. El pequeño icono de conectado brilló en la pantalla de mi celular, vinculando mi dispositivo a los altavoces de alta fidelidad que Leandro había comprado, con mi crédito, por supuesto. Para impresionar a sus amigos, la sala quedó sumida en una expectativa eléctrica, esa tensión densa que precede a una
tormenta, mientras los invitados intercambiaban miradas nerviosas, sin saber si dejar sus copas de vino sobre las mesas o huir hacia la puerta. Yo permanecí en el centro de la habitación, una figura estática vestida de azul marino, en medio de su decoración moderna y pretenciosa, sosteniendo el teléfono como si fuera un detonador. Miré a cada uno de los presentes, reconociendo rostros de la alta sociedad local que Camila tanto se esforzaba por cortejar, y decidí que ellos serían el jurado de este juicio sumario. No había vuelta atrás. La verdad iba a sonar a todo volumen, sin filtros ni ediciones. Antes de que sigan celebrando la adquisición de esta casa, comencé, mi voz amplificada ligeramente por la acústica del salón. Creo que es justo que escuchen cómo se consiguió realmente la propiedad vacante, porque todos aquí brindan por el éxito de la joven pareja, pero nadie pregunta dónde está la viuda que pagó por este techo durante 30 años. Camila intentó abalanzarse hacia el nuestro equipo de sonido para desconectarlo, sus tacones resbalando en el piso pulido, pero el oficial Ramírez, con un movimiento mínimo y eficiente, le bloqueó el paso cruzando los brazos sobre su pecho. Ella quedó atrapada, jadeando de rabia, obligada a escuchar su propia maldad, rebotando en las paredes que tanto ansiaba poseer. Presioné el botón de reproducción y el tiempo pareció detenerse. La grabación comenzó con el tono de llamada, un sonido mundano que pronto dio paso a la voz de Camila, nítida, cruel y desprovista de cualquier empatía. «Ay, Adriana, olvidamos avisar. Mejor busca un hotel, porque esta casa ya es nuestra». La frase retumbó en la sala con una claridad obscena. Pude ver cómo la vergüenza física golpeaba a los invitados como una onda expansiva. Algunos bajaron la cabeza, otros se cubrieron la boca con la mano. Escuchar esa crueldad en el contexto frío de un pasillo vacío era una cosa, pero escucharla ahí, rodeados de lujos y canapés, revelaba la podredumbre moral sobre la que se había construido esa fiesta. La risa final de Camila en la grabación, esa carcajada de villana de telenovela barata, fue el golpe de gracia para su reputación social. Cuando el audio terminó con el silencio cobarde de Leandro, dejé que el eco se desvaneciera antes de hablar. «Esa risa que acaban de escuchar», dije señalando a mi nuera que ahora estaba pálida y temblando, «es la banda sonora de un delito. Ustedes pensaron que estaban en una inauguración, pero en realidad están en la escena de un crimen de despojo». La mirada de desprecio que una de las amigas de Camila le lanzó fue tan afilada que casi pude sentir el corte. La máscara de la nuera perfecta y exitosa se había caído, revelando a una usurpadora vulgar que echaba a ancianas a la calle. La destrucción de su imagen pública, esa que cultivaba con tantos filtros en Instagram, estaba completa en menos de 2 minutos. Camila, acorralada y desesperada, intentó la única defensa que le quedaba, la negación histérica. «Eso es mentira. Es un audio editado. Ella está loca. Siempre me ha odiado», gritó con lágrimas de rabia manchando su maquillaje perfecto. «Leandro, diles que ella nos regaló la casa». Leandro, encogido en una esquina, parecía querer fundirse con el papel tapiz. Fue entonces cuando el doctor Octavio dio un paso al frente, abriendo su maletín de cuero, con la calma de quien saca un arma cargada. «No es una edición, señora», dijo con su voz grave de tribunal. Extrajo el acta notarial, con sus sellos rojos y dorados brillando bajo la luz. «Esto es una transcripción jurada, certificada por notario público, ayer a las 09:30 am. Legalmente, es una confesión de ingratitud manifiesta». Octavio colocó el documento sobre la mesa de centro, encima de una revista de decoración, como si plantara una bandera. «La ingratitud», continuó, dirigiéndose a la sala como si diera una cátedra, «no es solo una falta moral. En el Código Civil es una causal específica para revocar donaciones. Ustedes no solo fueron crueles, fueron estúpidos. Al humillar a la donante y negarle el acceso, activaron el mecanismo legal para perderlo todo». Los invitados escuchaban fascinados, presenciando una clase magistral de derecho aplicada a la demolición de una vida. La palabra revocación flotó en el aire, pesada y definitiva, transformando la escritura que Camila creía tener en papel mojado.
Pero no es solo el audio. Intervine sacando mi propia carpeta. Necesitaba que entendieran que esto no era emocional, sino matemático. Ustedes dicen que la casa es suya, pero aquí tengo los extractos bancarios de los últimos 24 meses. Levanté los papeles, mostrándolos en abanico. Condominio, pagado por Adriana. Impuesto predial, pagado por Adriana. Seguro contra incendios, pagado por Adriana. Caminé hacia Leandro y le puse los papeles en el pecho. Él los tomó por reflejo. ¿Cómo puedes decir que eres el dueño si ni siquiera sabes cuánto cuesta la luz que estás gastando ahora mismo? Eres un inquilino precario que no paga renta, hijo, y tu contrato acaba de expirar. La humillación de Leandro era palpable, pero yo sabía que aún quedaba el golpe más duro, el que cerraría cualquier posibilidad de réplica. Hasta ahora, habíamos hablado de faltas civiles y morales. Era hora de entrar en el terreno penal, donde la libertad está en juego. Sin embargo, dije, bajando el tono para obligar a todos a inclinarse hacia mí, la ingratitud y la falta de pago son peccata minuta comparado con lo que descubrí el jueves en el banco. El silencio en la sala se volvió absoluto. Incluso los policías en la puerta parecían contener la respiración. Saqué la copia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, la hoja maldita con la deuda de $80,000. Les presento la verdadera razón de esta fiesta, anuncié, levantando el documento para que la luz de la lámpara lo iluminara. No celebraban una casa nueva, celebraban un préstamo de $80,000 que consiguieron hipotecando mi techo. Un murmullo de shock recorrió a los presentes. $80,000 es una cifra que cambia vidas, y saber que se obtuvo a traición añadía una capa de sordidez insoportable. «Pero hay un problema técnico», continué, girándome hacia Leandro con la frialdad de un fiscal. «Leandro, ¿podrías explicarle a tus amigos de dónde salió la firma de avalista en la página 4? Porque yo estaba en la ciudad de Córdoba, visitando a mi prima enferma el día que esto se firmó». Leandro se puso gris, un color ceniza, que contrastaba con su camisa de marca. Empezó a sudar visiblemente, gotas gruesas bajando por sus sienes. «Mamá, yo puedo explicarlo. Era solo temporal», balbuceó, su voz rompiéndose en un falsete ridículo. «No», corté tajante. «No fue temporal. Fue un delito. Falsedad ideológica y uso de documento privado falso. Falsificaste mi firma para robarme el patrimonio que me costó 40 años construir». Solté la bomba. La palabra delito tiene un peso gravitacional propio. Los invitados retrocedieron otro paso más, alejándose físicamente de un hombre que acababa de ser expuesto como un criminal frente a su círculo social. El doctor Octavio aprovechó el impacto para dar el jaque mate jurídico, debido a la comisión de un delito contra el patrimonio del donante, declaró con solemnidad. La señora Adriana ha firmado hoy la revocación total y absoluta de la donación de la nuda propiedad. El inmueble vuelve a ser 100% de su titularidad plena. La escritura a nombre de Leandro Santelices es nula de pleno derecho desde este instante. Se hizo un silencio sepulcral. En 3 minutos habían pasado de ser propietarios millonarios a ser indigentes legales con una deuda masiva. La casa de sus sueños se había evaporado legalmente bajo sus pies mientras todavía estaban parados en ella. «Ahora vamos a las consecuencias», dije, retomando el control. Miré mi reloj. Eran las 21:18. Consecuencia número 1. El techo. Señalé la puerta abierta donde el cerrajero ya estaba instalando un cilindro nuevo. Tienen exactamente 30 minutos para sacar sus pertenencias personales. Ropa y artículos de aseo. Nada de muebles, nada de electrodomésticos, nada que haya sido comprado con mi dinero o que estuviera aquí antes. Si a las 21:48 siguen aquí, el oficial Ramírez los sacará por la fuerza. Y créanme, no querrán que sus vecinos los vean salir esposados. Camila soltó un sollozo ahogado, mirando a su alrededor con desesperación, dándose cuenta de que sus amigas ya estaban recogiendo sus bolsos y abrigos, evitando su mirada. Consecuencia número 2. El dinero. Continué implacable. He notificado al banco sobre la falsedad de la firma. La garantía hipotecaria sobre esta casa ha caído. Eso significa que el préstamo de $80,000
Ya no tiene respaldo real. El banco exigirá el pago inmediato o ejecutará sus otros bienes mañana mismo a primera hora. Miré a Leandro a los ojos. Despídete de tu camioneta SUV, hijo, porque es lo único a tu nombre que el banco puede embargar para cubrir el fraude que cometiste. Y consecuencia número 3, la libertad, finalicé, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal que solo ellos y los policías podían oír claramente. Tengo la denuncia penal por falsificación redactada y firmada en esta carpeta. Levanté la carpeta azul ligeramente. La pena es de 3 a 6 años de prisión efectiva, sin fianza, pero como todavía me queda una pizca de la madre que fui, les voy a dar una opción. Si desaparecen de mi vista en silencio, sin romper nada, y firman la aceptación de la revocación ahora mismo, puedo olvidar presentar esta denuncia el lunes. Si escucho un solo grito más, Leandro duerme en el calabozo esta noche. La oferta era clara: la casa o la cárcel. Leandro, derrotado y temblando, asintió frenéticamente, incapaz de sostener mi mirada. Camila, con el maquillaje corrido y la arrogancia pulverizada, entendió que el juego había terminado. No había influencer, ni abogado, ni mentira que pudiera salvarla de la cárcel. Se giró hacia sus invitados, intentando salvar algo de dignidad, pero la sala ya se estaba vaciando. La platea había dictado su sentencia con los pies. Nadie quería estar cerca del desastre. Uno a uno, los amigos salieron murmurando disculpas vagas hacia mí, ignorando a los anfitriones caídos. Lo siento mucho, señora Adriana. No sabíamos nada, decían al pasar, validando mi posición y condenándola de ellos. Durante los siguientes 20 minutos, la escena fue patética y silenciosa. Bajo la vigilancia atenta de los policías, Leandro y Camila llenaron 3 maletas con ropa, tirando las prendas dentro de cualquier manera. No hubo música, ni brindis, solo el sonido de cremalleras cerrándose y pasos apresurados. Yo me senté en mi sillón favorito, que ellos habían relegado a un rincón, y supervisé el inventario con ojos de águila. Cuando Camila intentó llevarse una lámpara de diseño, el oficial Ramírez carraspeó y ella la soltó como si quemara. No se llevaron nada que no fuera estrictamente suyo. Habían entrado como reyes y salían como refugiados. A las 21:45, 3 minutos antes del plazo, estaban en la puerta. Leandro se detuvo un segundo, con la mano en el marco, y se giró para mirarme. Tenía los ojos rojos. «¡Mamá!», empezó, quizás buscando una absolución de última hora. «No», le corté, sin levantarme del sillón. «No me llames así. Un hijo se equivoca. Un hijo pide ayuda. Un delincuente roba y falsifica. Hoy no ha salido mi hijo por esa puerta. Ha salido un extraño que me debe mucho dinero y muchas disculpas». Él bajó la cabeza, derrotado por la verdad, y cruzó el umbral hacia el pasillo frío. El oficial Ramírez cerró la puerta tras ellos con un golpe seco que resonó como un veredicto final. El cerrajero, que había terminado su trabajo en silencio, me entregó un juego de 3 llaves nuevas, brillantes y plateadas, mecánicas, sencillas, infalibles. «Todo listo, señora. Nadie entra aquí sin esto», dijo poniéndolas en mi mano. Sentí el peso frío del metal, y por primera vez en 4 días, mis pulmones se llenaron de aire de verdad. Miré alrededor. La sala estaba desordenada, con copas sucias y manchas de vino, pero el aire estaba limpio de su presencia tóxica. Los policías se despidieron con un saludo respetuoso, tocándose la gorra. Octavio recogió sus papeles, cerró su maletín y me sonrió con la calidez de un deber cumplido. «¿Estás bien, Adriana?», preguntó, poniéndome una mano en el hombro. Asentí, sintiendo una fatiga inmensa, pero dulce. «Sí, Octavio, estoy en casa». Él salió, dejándome sola en mi reino recuperado. El silencio volvió al apartamento, pero esta vez no era el silencio del miedo, sino el silencio de la paz. Me acerqué a la ventana y vi, allá abajo en la calle, cómo Leandro cargaba las maletas en su camioneta, esa que pronto perdería, bajo la lluvia fina, mientras Camila discutía furiosa en la acera. Ya no eran mi problema, eran problema del banco y de su propia conciencia. Cerré la cortina, me di la vuelta y miré el desastre de la fiesta interrumpida. Había mucho que limpiar, cristales que barrer y energías que purificar.
Pero eran mis cristales y mi desorden. Caminé hacia la cocina, esquivando las cajas de pizza, buscando mi vieja tetera de cerámica que había escondido al fondo de un armario para que Camila no la tirara. La llené de agua y la puse al fuego. El sonido del gas encendiéndose fue el sonido más hogareño del mundo. Mientras esperaba que el agua hirviera, acaricié las nuevas llaves en mi bolsillo. La batalla pública había terminado. Ahora comenzaba la reconstrucción privada de mi vida. Pasé las primeras 2 horas después de su partida, limpiando frenéticamente, no porque el desorden fuera inmanejable, sino porque necesitaba borrar su huella dactilar de mi santuario. Recogí las botellas de vino a medio terminar, las cajas de pizza grasientas y las servilletas de papel arrugadas que habían dejado como testamento de su paso efímero por mi vida. Con cada bolsa de basura negra que llenaba y cerraba con un nudo doble, sentía que estaba extirpando un tumor maligno que había amenazado con devorar mi tranquilidad. Fregué las manchas de vino en el piso de madera con una fuerza que me dejó los brazos adoloridos, pero ver la veta del roble brillar de nuevo, limpia y honesta bajo la luz de la luna, fue la mejor terapia posible. Al terminar, la casa olía a limón y a cera, un aroma antiguo y reconfortante que desplazó definitivamente el olor a perfume barato y ambición desmedida que ellos habían traído. La mañana del domingo me despertó una luz dorada y perezosa que entraba por las cortinas que volví a colgar, filtrando el sol de una manera que solo ocurre en las casas donde reina la paz. Me levanté sin la opresión en el pecho que había sentido durante los últimos 2 años, esa sensación constante de ser una intrusa en mi propia propiedad. Fui a la puerta de entrada y acaricié el metal frío del nuevo cerrojo mecánico por dentro. No había luces parpadeantes, ni baterías que cargar, ni códigos que pudieran ser cambiados remotamente por una nuera vengativa. Era un mecanismo de acero sólido, simple y fiel, que respondía únicamente a la llave que descansaba en mi mesita de noche. Esa cerradura no era solo un dispositivo de seguridad, era la frontera física de mi dignidad recuperada, una línea que nadie volvería a cruzar sin mi permiso explícito y respetuoso. Las noticias sobre el destino de Leandro llegaron rápido, cortesía de la eficiencia despiadada del sistema bancario. El martes siguiente, una grúa de la entidad financiera se llevó su camioneta SUV del estacionamiento donde se refugiaba, ejecutando la garantía personal ante el impago inmediato del crédito fraudulento que intentaron colgarme. Me contaron que no opuso resistencia, entregando las llaves con la cabeza baja, sabiendo que era el precio menor a pagar para evitar la denuncia penal que yo mantenía guardada en un cajón como una póliza de seguro de conducta. Ahora se mueve en transporte público y vive en un pequeño estudio alquilado en la periferia, trabajando el doble para pagar las deudas que su fantasía de nuevo rico le generó. Es una lección dura, de esas que enseñan lo que la madre no pudo enseñar a tiempo, que el dinero no se inventa, se suda. Por su parte, el imperio de influencia de Camila se derrumbó tan rápido como un castillo de naipes en un vendaval. La vergüenza de haber sido desalojada por la policía en medio de su fiesta de inauguración corrió como la pólvora en los círculos sociales que tanto le importaban. Su cuenta de Instagram, antes un escaparate público de vanidad, pasó a ser privada al día siguiente, incapaz de soportar los comentarios burlones y la realidad de no tener un escenario lujoso que exhibir. Se ha mudado de vuelta con sus padres, quienes, según me informó la señora Rufina con cierto deleite, no están nada contentos de tener a una princesa destronada de 35 años en su sofá. Su silencio digital es la música más dulce que he escuchado en meses. Su ausencia en mi vida es el verdadero lujo que ahora disfruto. Mi situación financiera, antes un motivo de ansiedad constante por las sangrías inexplicables en mis cuentas, se ha estabilizado con una rapidez milagrosa. Fui al banco el lunes y revoqué formalmente cualquier autorización de terceros, solicité nuevas tarjetas y establecí alertas de seguridad draconianas. Ver mi pensión íntegra en el saldo, sin deducciones por gastos hormiga, de licorerías o tiendas de psoa electrónica me dio una sensación de abundancia que no recordaba. No soy rica, pero soy dueña de cada centavo que entra y sale.
He destinado parte de ese dinero recuperado a pintar la sala de un color crema suave, borrando las pruebas de pintura gris cemento que Camila había empezado a aplicar en una pared. Mi dinero ahora sirve para construir mi nido, no para financiar su destrucción. La señora Rufina bajó a visitarme esa misma tarde del domingo, trayendo un bizcocho de naranja casero como ofrenda de paz y solidaridad. Nos sentamos en la terraza. Serví té en mi vajilla de porcelana favorita, esa que Camila quería donar a la caridad por considerarla anticuada, y hablamos durante horas. Rufina me confesó que muchos vecinos habían notado los tratos despóticos de mi nuera, pero no se atrevían a decir nada por no meterse. Al verme recuperar el mando, se había roto una represa de silencio en el edificio. Ahora, cuando bajo al lobby o voy al mercado, recibo saludos respetuosos y miradas de complicidad de otras mujeres de mi edad. Me he convertido, sin quererlo, en una especie de leyenda local, la viuda que no se dejó enterrar en vida. He establecido un nuevo reglamento interno, no escrito pero inquebrantable, para mi existencia diaria. La regla número 1 es la admisión reservada. Mi casa ya no es un hotel de paso ni un centro de convenciones familiar obligado. Quien quiera visitarme, incluido mi hijo, cuando decida perdonarlo, si es que decido hacerlo, deberá llamar. Antes, preguntar si es un buen momento y aceptar un no, por respuesta sin dramas. Se acabaron las visitas sorpresa que en realidad eran inspecciones oculares para ver qué más podían sacar. Mi tiempo y mi espacio son activos sagrados que solo comparto con quienes aportan paz, no problemas. La soledad, descubrí, no es un vacío, es un espacio lleno de uno mismo. Y me gusta mucho la compañía que me hago. Reflexionando sobre la maternidad en estas noches tranquilas, he tenido que enfrentar verdades dolorosas que antes evitaba. Me di cuenta de que mi sacrificio constante no había creado un hijo fuerte, sino un parásito dependiente. Al salvarlo siempre de sus errores, le robé la oportunidad de madurar. Mi acción del sábado, aunque brutal, fue quizás el primer acto de amor verdaderamente adulto que he tenido con él en años. Le di la oportunidad de tocar fondo y construirse a sí mismo sin mi red de seguridad. No sé si lo logrará, pero sé que ya no es mi responsabilidad sostenerlo mientras me hundo. Cortar el cordón umbilical financiero fue una cirugía necesaria para que ambos pudiéramos sobrevivir, aunque la cicatriz nos duela cuando cambia el tiempo. Mi rutina ha cambiado sutilmente, impregnada de un disfrute consciente de los pequeños detalles. Ahora, cuando riego mis plantas en el balcón, no lo hago apresurada porque Camila va a llegar y odia ver agua en el piso. Lo hago despacio, conversando con mis helechos, disfrutando del olor a tierra mojada, como lo que quiero y cuando quiero, sin críticas sobre si mi comida huele a ajo o si es demasiado simple. He recuperado el control del termostato, de la música que suena y de los canales de televisión. Esos pequeños fragmentos de soberanía doméstica, sumados uno a uno, componen el mosaico de una felicidad serena y robusta que ninguna residencia de lujo podría ofrecerme jamás. El doctor Octavio pasó ayer para entregarme la escritura definitiva, depurada de cualquier carga o cláusula tóxica. Nos tomamos un café en la cocina y brindamos con las tazas humeantes. «Lo has hecho bien, Adriana», me dijo, cerrando su maletín con ese sonido de cuero viejo que tanto me tranquiliza. «Has sentado un precedente. La ley protege, pero solo a quien se atreve a usarla». Le pagué sus honorarios con gusto, sabiendo que era la mejor inversión de mi vida. Tener ese papel en mi caja fuerte, limpio y exclusivamente a mi nombre es mejor que tener un diamante. Es la certificación de que mi historia me pertenece y de que el final de mis días lo escribiré yo, con mi propia letra y en mis propios términos. A veces, por las noches, pienso en los folletos de Jardines del Reposo que Camila dejó en mi mesa. Los guardé, no para usarlos, sino para recordarme lo cerca que estuve de rendirme. Representaban un destino de invisibilidad, de ser aparcada en un rincón esperando la muerte, mientras otros disfrutaban de mi esfuerzo. Ahora, cuando miro esos papeles brillantes, sonrío con ironía. Estoy más viva y activa que nunca. La lucha me ha rejuvenecido.
Me ha devuelto la agudeza mental y la fuerza de voluntad. No soy una anciana frágil que necesita cuidados. Soy una propietaria competente que gestiona su patrimonio y su vida con mano firme. Mis tardes ahora terminan invariablemente en el balcón, viendo cómo el sol se esconde tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de violeta y naranja. Me siento en mi sillón de mimbre, envuelta en una manta suave si hace fresco, y observo las luces de los apartamentos vecinos encenderse una a una. Veo familias cenando, gente discutiendo, vidas ajenas transcurriendo tras los cristales, y luego miro hacia adentro, hacia mi sala silenciosa y ordenada, donde mis libros están donde yo los dejé, y mis recuerdos están a salvo. No siento soledad, siento la inmensa gratitud de haber peleado por mi lugar en el mundo. La ciudad ruge allá abajo, pero aquí arriba, en mi piso quinto, el aire es ligero. Me doy cuenta de que la vejez no es una condena a la irrelevancia, a menos que uno acepte firmar esa sentencia. La dignidad no se pierde con las arrugas, se pierde cuando entregas las llaves de tu voluntad. Yo recuperé las mías, tanto las de metal como las del alma. Ya no tengo miedo al futuro, porque sé que tengo las herramientas para defenderlo. Mi casa es mi fortaleza, no por las paredes gruesas, sino por la mujer que habita dentro de ellas. He aprendido que la paz no es algo que se te da por antigüedad, es algo que se conquista, a veces con un cerrajero y un oficial de justicia un sábado por la noche. Tomo el último sorbo de mi té de manzanilla, sintiendo el calor reconfortante bajar por mi garganta. Miro la llave plateada sobre la mesa, brillando bajo la luz de la luna, simple, analógica, poderosa. La tomo en mi mano, sintiendo sus bordes dentados, y pienso en la lección final de todo esto, una verdad que debería estar grabada en cada escritura de propiedad y en cada corazón demasiado generoso. Me levanto para cerrar la ventana y asegurar mi castillo, murmurando para mí misma la frase que resume mi victoria. Una llave abre puertas, pero el carácter es lo que te mantiene del lado de adentro.